¿Qué tanto sabes sobre Alemania, uno de los países más influyentes de Europa? Hoy te traemos 10 preguntas de cultura general alemana que pondrán a prueba tu conocimiento sobre su historia, costumbres, idioma, comida y mucho más. Desde castillos medievales hasta tecnología de punta, Alemania es una mezcla fascinante de tradición y modernidad. ¿Listo para el reto? Bandera de Alemania. Comencemos ahora y descubre cuántas puedes acertar. Pregunta número 1. ¿Cuál es la capital actual de Alemania? Respuesta: Berlín. ¿Sabías que Berlín es casi 9 veces más grande que París, pero tiene menos población por kilómetro cuadrado? Berlín tiene más puentes que Venecia. Hay más de 1,700 puentes que cruzan sus ríos y canales. ¿Sabías que el famoso muro de Berlín dividió la ciudad durante 28 años, desde 1961 hasta 1989? Hoy, aún se conservan tramos como memorial. Berlín es conocida por su escena artística alternativa y alberga más de 150 museos, incluyendo el famoso Museo de Pérgamo y la Isla de los Museos. Pregunta número 2. ¿Cuál es la moneda oficial de Alemania? Respuesta: euro. ¿Sabías que Alemania adoptó el euro como su moneda oficial en 2002, reemplazando al marco alemán, Deutsche Mark, que había sido su moneda desde 1948? El Deutsche Mark era una de las monedas más fuertes de Europa antes del euro, y muchas personas aún lo recuerdan con nostalgia. ¿Sabías que, aunque el euro se introdujo en 2002, los precios comenzaron a mostrarse en ambas monedas desde 1999 para preparar a la población? Alemania es parte de la eurozona, un grupo de países que comparten el euro como moneda y forman parte del Banco Central Europeo, BCE. Pregunta número 3. ¿Qué muro dividió Alemania durante la Guerra Fría? Respuesta: Muro de Berlín. ¿Sabías que el Muro de Berlín fue construido el 13 de agosto de 1961 para evitar que los ciudadanos del este de Alemania escaparan hacia el oeste? Oficialmente se llamaba Muro de Protección Antifascista, pero en realidad servía para contener a la población de Alemania Oriental bajo el régimen comunista. El muro tenía más de 150 kilómetros de longitud y dividía no solo a la ciudad de Berlín, sino también familias, amigos y una nación entera. La zona que rodeaba el muro era conocida como la Franja de la Muerte, con patrullas armadas, alambradas, torres de vigilancia y minas para impedir las fugas. ¿Qué río importante cruza varias ciudades alemanas como Colonia y Düsseldorf? Respuesta: río Rin. ¿Sabías que el río Rin es uno de los ríos más largos y navegables de Europa, con aproximadamente 1,230 kilómetros de longitud? Nace en los Alpes suizos, atraviesa Liechtenstein, Austria, Alemania, Francia y los Países Bajos, y desemboca en el Mar del Norte. ¿El Rin ha sido una ruta comercial clave desde tiempos del Imperio Romano? Hoy sigue siendo vital para el transporte de mercancías en Europa. En Alemania, el Rin atraviesa ciudades históricas como Colonia, Düsseldorf, Bonn y Mainz, y ofrece paisajes espectaculares, especialmente en la región del Valle del Rin Medio, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Qué fiesta tradicional alemana es famosa por su cerveza y se celebra en Múnich? Respuesta: Oktoberfest. ¿Sabías que el Oktoberfest se celebra cada año en Múnich, Alemania, y es la fiesta de la cerveza más grande del mundo? El festival comenzó en 1810,
como una celebración de la boda entre el príncipe Luis I de Baviera y la princesa Teresa de Sajonia. Desde entonces se repite casi todos los años. Aunque se llama Oktoberfest, fiesta de octubre, la mayoría del evento se celebra en septiembre y termina el primer domingo de octubre. Cada año, más de 6 millones de personas de todo el mundo asisten al Oktoberfest, y se consumen más de 7 millones de litros de cerveza. Solo se sirve cerveza fabricada dentro de los límites de Múnich y que cumple con la ley de pureza alemana del año 1516. Pregunta 6. ¿Cuál es el nombre del famoso castillo que inspiró a Disney en Alemania? Respuesta: Castillo de Neuschwanstein. ¿Sabías que el castillo de Neuschwanstein parece sacado de un cuento de hadas, y en parte lo está? Fue la inspiración directa para el castillo de la Bella Durmiente de Disney. Fue mandado construir por el rey Luis II de Baviera en 1869 como un refugio personal y como homenaje al compositor Richard Wagner. ¿El castillo nunca fue terminado por completo? Luis II murió en 1886, y solo unas pocas salas fueron finalizadas según su visión original. Aunque parece medieval, en realidad el castillo fue construido en el siglo XIX, en un estilo romántico neogótico, con elementos modernos para su época, como agua corriente. Pregunta número 7. ¿Qué comida típica alemana consiste en salchicha con salsa de curry? Respuesta: Currywurst. ¿Sabías que la currywurst es una de las comidas callejeras más icónicas y populares de Alemania, especialmente en Berlín? Consiste en una salchicha alemana de cerdo cocida y frita, cortada en rodajas y servida con una salsa a base de tomate o ketchup y espolvoreada con curry en polvo. Suele acompañarse de patatas fritas o panecillos típicos alemanes. Su origen está ligado a la posguerra alemana. La versión más aceptada atribuye la invención de la currywurst a Herta Auer, quien el 4 de septiembre de 1949, en su puesto callejero en el barrio de Charlottenburg, Berlín, mezcló salsa de tomate, curry en polvo y salsa Worcestershire, creando así la famosa salsa que patentó años después bajo el nombre de Chiyup. ¿Cuál es el nombre del Parlamento alemán? Respuesta: Bundestag. ¿Sabías que el Bundestag es el Parlamento Federal de Alemania, considerado la Cámara Baja y el órgano constitucional supremo del país? Es el único órgano del Estado alemán elegido directamente por el pueblo en elecciones generales cada 4 años, en las que pueden votar todos los ciudadanos alemanes mayores de 18 años. Entre sus funciones principales destacan: aprobar leyes federales. Todas las leyes de competencia federal deben ser debatidas y aprobadas por el Bundestag, lo que lo convierte en el principal legislador del país. Elegir al canciller federal. El Bundestag elige al jefe del gobierno alemán, quien debe contar con la confianza de la mayoría de los diputados. Pregunta número 9. ¿Qué famoso científico alemán desarrolló la teoría de la relatividad? Respuesta: Albert Einstein. ¿Sabías que Albert Einstein publicó su teoría especial de la relatividad en 1905, revolucionando por completo la física moderna? La ecuación más famosa del mundo, E igual a mc superíndice 2, proviene de esa teoría, y demuestra que la masa y la energía son equivalentes. ¿Sabías que en 1915 Einstein presentó la teoría general de la relatividad, que explica cómo la gravedad no es una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa? Gracias a la relatividad, entendemos fenómenos como los agujeros negros, las ondas gravitacionales y el funcionamiento del GPS que usamos a diario. Pregunta 10. ¿Qué ciudad alemana es conocida por su feria del libro la más grande del mundo? Respuesta: Frankfurt.
¿Sabías que Frankfurt es el centro financiero de Alemania y alberga el Banco Central Europeo, lo que la convierte en una de las capitales económicas de Europa? Su nombre completo es Frankfurt am Main, porque está situada a orillas del río Meno, Main en alemán, para diferenciarla de Frankfurt an der Oder, en el este del país. El aeropuerto de Frankfurt es uno de los más grandes y transitados de Europa. Maneja más de 70 millones de pasajeros al año. Frankfurt es una de las pocas ciudades alemanas con un skyline de rascacielos, por eso a veces se le llama Manhattan, en alusión a Manhattan y el río Main. En Frankfurt nació el famoso escritor Johann Wolfgang von Goethe, autor de Fausto. Su casa natal es ahora un museo. Y si llegaste hasta aquí, ¡felicidades! Ya sabes un poco más del mundo y eso siempre vale la pena. Globo terráqueo que muestra Europa y África destellos. Si te gustó este vídeo, dale mucho like, pulgares hacia arriba para que más personas puedan descubrir estos datos curiosos. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestros próximos vídeos llenos de cultura, historia y conocimiento. Nos vemos muy pronto con más preguntas, respuestas y sorpresas que te harán decir, no lo sabía. Cara sonriente. Gracias por ver y ser parte de esta comunidad de mentes curiosas.